Comentamos, solo decirles que está una chispita ligera, un rocío, o decir que es una tenue garúa. Ayer parecía que iba a llover. Parecía y está caluroso, hay mucha humedad. La previsión para hoy es entre 25 y 30 grados durante el día. Y la humedad, es terrible, ¿no? Ya se empieza también a escuchar la música de los grillos y etcétera. Así es. Ese grupo es nuevo. Y también las grillas. Los grillos. Entonces, los grillos, así se llama. Sí, la música de los grillos. Ahí está. dice Carla que en la cabina de switcher de personas son los grillos. Muy bueno. Buenos días, qué gusto de saludarla. Saludarlo, buenos días, a ver si nos pone ya Alberto Acosta, lo leí hoy de mañana, bueno, estuvimos hace 10 días en la UES, en el conversatorio de los libertarios, querido Alberto, y creo, leí hoy día también que tenías alguna cosa en el Universo, sacaban un segmento de lo que tú dices. Te voy a preguntar 3 cosas rápidas para ver si vamos. En ese conversatorio de los libertarios, tú expusiste, al igual que José Lo Andrade, que lo mejor sería sacar o quitar el Banco Central, como lo ha hecho Argentina. Nuestro amigo Mauricio Pozo, querido amigo, en cambio dijo que él trabajó años en el Central y que pensaría en hacer una fusión de la super de bancos y el Central para manejarlos. Entonces, esta es mi primera pregunta, te voy a hacerte rápida. ¿Por qué, Alberto Acosta, quitar, desaparecer el Banco Central? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El único enemigo que tiene la dolarización son los políticos gastadores, porque son ellos los que pueden obligarnos a usar una nueva moneda para poder seguir financiando su gasto creciente, financiarlo vía emisión monetaria. No hay otros enemigos. El comercio internacional, que caigan las exportaciones, no es de enemigo. La dolarización no se cae porque entren menos dólares al país de los que salen. Eso no afecta la dolarización, afecta el poder de compra del dólar, pero no hace que se caiga la dolarización. En cambio, si un político gastador quiere financiar con emisión de dinero, eso sí termina con la dolarización. Por eso es que cerrar el Banco Central es la solución definitiva, que no haya ningún ente que pueda ser usado para esa manipulación monetaria. Muy bien, clarito, Alberto Acosta. Entonces, quedamos en esto. Vamos a la segunda pregunta. Y tiene que ver la misma con algo que alguna vez te comenté y no lo tiene la gente muy clara porque me lo han preguntado varias veces. ¿Por qué nuestra inflación es tan baja y por qué los precios son tan altos si la inflación es baja? A ver, lo que sucede es que la inflación es en cuanto suben los precios en el país. Los precios en el país suben poco porque, a diferencia de Estados Unidos, los dos países usamos dólares. Pero la diferencia es que en Ecuador no tenemos la maquinita para imprimir billetes, que sí tiene Estados Unidos. Por eso es que la inflación norteamericana es consistentemente más alta que la ecuatoriana. Los precios en Estados Unidos suben mucho más rápido que los precios ecuatorianos, sobre todo en estas etapas de agresiva emisión de dinero. Desde 2020 en adelante ha habido una muy agresiva emisión de dinero en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué a niveles absolutos hay precios más altos de ciertos bienes en Ecuador que en el exterior? Porque tenemos un mercado, muchos mercados cautivos, mercados cerrados, donde existe poca competencia, donde existen aranceles. Todavía el Ecuador tiene de los niveles arancelarios más altos de la región. Es decir, nosotros castigamos a infinidad de productos que vienen del exterior, limitamos la competencia y de esa manera impulsamos a que los precios internos sean más altos que los que habría en un mercado competitivo. En un mercado competitivo los precios de todos los bienes tendrían que ser más bajos, porque tendrían que competir con productos que vienen mucho más baratos del exterior. Pero en el Ecuador, que ha tenido una política proteccionista, el resultado de ese proteccionismo, de la sustitución de importaciones, es precisamente destrucción de competitividad. Tener precios más altos que los que tendríamos si tuviésemos un mercado competitivo. Da clarísimo. Entonces, quiere decir, tiene que ver con los aranceles y la competencia, por eso. Y ya vamos a la última. Sí. Y son dos cosas distintas. Una es el incremento de precios, claro, y otra es el precio que tenemos. Y es verdad, correcto. Y la última, dices, y lo citas en el Universo hoy día, están citando algunos analistas que el Ecuador ha entrado en recesión por el año complicado que tuvo el año pasado. ¿Tú crees eso y qué se puede hacer para remediarlo, si es así? Bueno, el Ecuador entró en recesión porque ya lleva 3 trimestres consecutivos de contracción.
y es muy seguro que el cuarto trimestre sea nuevamente de contracción, porque el cuarto trimestre, que todavía no hay los datos, fue cuando tuvimos de lleno apagones muy fuertes y además cuando se desconectó a la industria de la electricidad. Entonces va a ser un trimestre muy probablemente también de contracción. Entonces estamos en una economía que se contrae. ¿Qué hacer para que la economía crezca? Ese es el gran desafío de la política económica, porque hasta ahora hemos tenido una política de cortoplacista que ha dado la prioridad al tema fiscal. Más ingresos para el fisco para cerrar la brecha fiscal y que el fisco pueda seguir elevando su gasto. Pero eso tiene un costo enorme en el crecimiento económico. El Ecuador tiene que crecer y para poder crecer hay que hacer cosas en dos áreas. Por el lado legal, hay que darle seguridad jurídica a la inversión privada, que el motor del crecimiento sostenible es la inversión privada. Necesitamos más inversión privada. Y eso se logra generando un ambiente favorable por el lado jurídico y por el lado económico creando competitividad. ¿Cómo se crea competitividad? Con reformas estructurales. Menciono muy rápidamente 5 reformas estructurales. Por favor. La primera, desregulación y eliminación de barreras de entrada. Que entrar al mercado sea más fácil. Ejemplo, tenemos amplios sectores de la economía que son mal llamados sectores estratégicos que bloquean, con monopolios estatales, bloquean la inversión. Es el caso del petróleo, de la electricidad, de la minería, de las telecomunicaciones, etcétera. Y al final del día, esos límites de la inversión privada hacen que en esos sectores haya subinversión, insuficiente inversión. Segunda reforma, apertura financiera y liberación de flujo de capitales. Los dólares no están en el Ecuador, así que es un absurdo una política para cuidar que no salgan los dólares. Los dólares están fuera del Ecuador. La política correcta es cómo atraemos los dólares al país. Tercero, seguir abriendo mercados. Cuarto, modernizar la legislación laboral. Tenemos una legislación de hace 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Es una legislación de la época de las cavernas. El mundo ha cambiado y eso tiene que reflejarse también en la legislación. Y quinto, tener un Estado limitado, porque lo que estamos viviendo es que cada reforma tributaria lo único que hace es impulsar una nueva escalada del gasto. Entonces la corrección fiscal no termina nunca. Ya llevamos una década de ajuste fiscal y no termina. Y es muy probable que el ajuste fiscal nos tome 1 o 2 décadas más, porque cada nueva reforma tributaria lo que hace es impulsar un nuevo incremento de gasto público. Y nuevamente hay que hacer una reforma tributaria porque se volvió a abrir el déficit. Y así seguimos tratando de alcanzar una meta que nunca llega. Alberto, una pregunta que Manuel Cucalón hace, no es mía, ya iba yo a ceder. Dice, ¿y el tamaño del mercado no incide? Debo entender que se trata de toda la globalidad de lo que hemos hablado. ¿Incide el tamaño del mercado? Por supuesto que incide el tamaño del mercado, pero la ventaja que tiene el Ecuador es que para eso está el comercio internacional, para eso es la apertura internacional. Ser un país pequeño, no es ninguna desventaja si es que una economía se abre abierta al mundo, porque ese país pequeño, como puede ser el Ecuador, puede trabajar y producir para servir al mundo, y eso es lo que tenemos que hacer. Igual, en temas financieros, vemos cómo precisamente es más bien una ventaja esos países pequeños, bien manejados, que generan confianza y que se transforman en centros financieros internacionales. El Ecuador debería ser un centro financiero a escala internacional o al menos regional. Deberíamos además tener una economía totalmente abierta, mirando hacia el exterior, precisamente porque somos pequeños. No podemos enfocarnos en un mercado minúsculo de bajo poder adquisitivo. Es un absurdo. Tenemos que enfocarnos en un mercado gigantesco de 7.000 millones de habitantes, con alto poder adquisitivo una gran parte de esos habitantes, y eso es mirar hacia el exterior. Por favor, Mauricio Salem. Gracias, Eduardo. Alberto, un gusto saludarte a la distancia, un abrazo desde acá del panel del diálogo. Y tengo una inquietud. Después del debate del día domingo, vimos que casi que nos estaban diciendo que estamos parados sobre una montaña de billetes, que queremos bajar los impuestos del IVA, se habló hasta el 8%. Por otro lado, el SRI nos envía datos de que este año se ha elevado la recaudación a más de 20.000 millones de dólares, más de lo que se había recaudado históricamente, que han incrementado las ventas el 2.2%, y que básicamente ha dicho el mismo presidente. El año pasado fue un año de corrección. Este año es un año de recuperación. ¿Lo ves así? A ver, primero, la realidad de las ventas. Tuvimos unas ventas internas que están detenidas, definitivamente. Lo que mejor le fue el año pasado fue las exportaciones. Claro, el SRI mezcla todo y dice, ahí saca un promedio.
pero no es lo mismo. El mercado interno sí ha estado muy deprimido y eso lo podemos ver en una caída generalizada de importaciones. El mercado externo ha tenido el mejor desempeño, lo cual es positivo. En cuanto a el año pasado hubo 3 golpes fuertes, por supuesto. El primer golpe fue la crisis de inseguridad, el segundo golpe fue el incremento fuerte de impuestos y el tercer golpe fueron los apagones. Para este año no sabemos qué se va a repetir. Los apagones podrían repetirse, eso afectaría nuevamente a la producción. Si es que no se repiten los apagones, este año las cosas deberían mejorar en algo porque el sistema financiero en este momento está muy líquido, los depósitos han venido subiendo, las tasas de interés están cayendo y ese dinero se tiene que transformar en crédito. Y eso va a impulsar una cierta recuperación en este año. Entonces este año sí va a ser de una mejoría, pero pongamos las cosas en perspectiva. La previsión de crecimiento para este año es 1,5%. Si crecemos 1,5% de manera indefinida, nos va a tomar 102 años alcanzar el PIB per cápita que tiene Chile hoy. Es simplemente inaudito. Por eso es que es tan urgente lo que hablamos hace un momento de las reformas de fondo, reformas estructurales. El país tiene que crecer y no crecer al 1,5%, que es eso con las justas compensa el crecimiento poblacional. Tenemos que crecer al 7, al 8% por varias décadas para salir del subdesarrollo. Entonces, las tareas de hacer los cambios de fondo están pendientes, están ahí, y lamentablemente la política ecuatoriana es cortoplacista. No tenemos líderes con esa visión de largo plazo y de entender que el largo plazo se construye hoy. Más allá de las urgencias hay que dejar hacia un lado, los incendios hay que dejarlos de un lado, hay que trabajar en lo de fondo, lo estructural, lo que permite crecer y salir del subdesarrollo. Justamente, y concordando con eso, Alberto, efectivamente el populismo económico, en este caso, como es el populismo judicial y como es el populismo, es lo que nos está embebiendo dentro del sistema político, que es quien al final del día va llevando un poco la batuta y va llevando un poco el ritmo, el compás de la música que nos tocan a los ecuatorianos. Y en ese aspecto leí también algo interesante sobre las microfinanzas. Tú también has hecho referencias al problema que vive las pequeñas economías en función del financiamiento que hoy no están teniendo de parte del área formal y que también escuchamos a candidatos decir, para tratar de llegar a esa base que no está atendida por el sistema formal, de que van a abrir el espacio para que entre la banca internacional y bajen las tasas. Las tasas no bajan porque entra la banca internacional. Las tasas bajan porque las condiciones del mercado y porque el riesgo país baja y en función de eso viene dinero al país y en función de eso se mueve la economía. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer para que las microfinanzas realmente logren tener la atención del sistema formal y no caigan como hoy en el chulco, en la informalidad que a su vez va a financiar economías informales y muchas veces criminales? A ver, lo que hay que estar muy claros, y coincido totalmente con lo que dices, el país, para que haya más microfinanzas, necesitas permitir que exista esa actividad. Hay que entender que microfinanzas no es un crédito tradicional chiquito. No, microfinanzas es una metodología crediticia distinta, en donde tienes un oficial que está visitando, siendo casi que un socio, dando asesoría a ese emprendedor en su proceso. Es seguimiento permanente, visitas permanentes. No es como un crédito grande en donde uno le ve al deudor tal vez a los 6 meses o a un año. No, en las microfinanzas necesita un seguimiento, una asesoría, un acompañamiento. Y eso tiene un costo distinto a una operación normal. Pero en el Ecuador, lamentablemente, tenemos represión crediticia a través de techos de tasas de interés, precios políticos de la tasa de interés. Y ya vimos cómo los políticos todos ofrecían reducción de tasa de interés a dedo. Eso lo único que hace es garantizar que no haya microfinanzas, porque no es rentable esa actividad, que es mucho más costosa con esa tasa. Por otro lado, sí, por supuesto que necesitamos tener tasas de interés más bajas, pero ¿cómo logramos tasas de interés más bajas? Pues teniendo más ahorro disponible. Y como ese ahorro es difícil generarlo internamente, porque somos una economía subdesarrollada con baja capacidad de ahorro, tenemos que atraerlo del exterior. Entonces, ¿cómo se logra atraer el ahorro internacional? Es con la liberación del flujo de capitales, eliminar ISD, con la modernización de la legislación bancaria, porque para que el ahorro venga acá, necesitamos garantizar un estándar regulatorio de primer mundo. Normas Basilea III. No tiene el Ecuador. La legislación bancaria del Ecuador es arcaica, de 2014, pero pensada en la época de las cavernas, donde lo único que interesaba era la intervención del Estado en la banca.
Esa es la legislación ecuatoriana. La legislación internacional se enfoca en otro tema. No le interesa la intervención, le interesa la supervisión al máximo nivel. Entonces tenemos que ir hacia una legislación con máxima supervisión en base a estándares internacionales, liberación del flujo de capitales y apertura a la competencia internacional. Todo eso va a generar los canales de contacto para que la liquidez pueda fluir desde el exterior, desde el mundo desarrollado, donde existe en abundancia, hacia el Ecuador. Y eso va a permitir al final del día una reducción de tasas de interés en todos los segmentos. Entonces, en resumen, para que las microfinanzas funcionen, necesitamos eliminar los techos de tasas de interés y necesitamos liberar los flujos de capitales mediante una modernización también en la legislación bancaria. Y entendiendo que las microfinanzas, tal como lo indicas, es un negocio distinto, es un negocio especializado, es un negocio que tiene que sabérselo llevar adelante, si no simplemente muere en el intento, como alguien dijo por ahí. Alberto, un abrazo de mi parte, le doy paso a Ramiro Cepeda que continúa con el diálogo. Un fuerte abrazo. Alberto, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, mucho gusto. La parte que no entienden la gente y los políticos es que en la microfinanza tú estás extrayendo de las garras del chulco al pequeño empresario que no tiene un acceso formal al crédito y lo estás poniendo en la esfera de la formalidad con un asesor que te va controlando y direccionando el crédito y respirando. Yo uso siempre una metáfora, respirando al oído semana a semana para ver cómo va tu desenvolvimiento y todo lo que aspira su crecimiento. Por tanto, nadie lo explica de esta manera y todo lo reducen a que hay que bajar la tasa de interés aunque la morosidad suba. Totalmente, y lo que no se entiende es que es una metodología crediticia distinta, es un asesoramiento, es una mezcla entre crédito y asesoramiento. No es simplemente te doy la plata y nos vemos al final cuando me tengas que pagar. Incluso la frecuencia de pago tiene que adaptarse al flujo del cliente. En muchos casos los pagos son muy frecuentes, pagos pequeños y frecuentes en función del flujo que recibe el cliente. Y esa es la ventaja de las microfinanzas, es que se adapta a la realidad de pequeños emprendedores. Por eso es que es tan importante que no se restrinja esta actividad con techos artificiales a tasas de interés, con precios políticos, porque lo que se hace es decir, al final del día, ¿qué es lo que se ha hecho? Es expulsar a las opciones de financiamiento de microcrédito y dejar que el único crédito que exista es el tradicional, el que se trabaja con pocas visitas, el que no requiere asesoría, montos más grandes, es mucho más rentable, mientras más grande, más rentable, porque tiene menos costos de operación. Y al final del día se termina afectando precisamente estos emprendedores pequeños que se quedan en manos del chulco, porque si es que el sistema financiero formal no entra en este nicho, que es, como digo, es distinto, no todos los bancos pueden ofrecer microfinanzas, y de hecho no todos lo hacen, porque necesita una especialización, es un crédito totalmente distinto. Y cada banco tiene que escoger si es que quiere o no entrar en eso de ahí, dependiendo de sus... Yo creo que en ese te detengo, debe haber bancos especializados como lo hay el Banco Solidario, el Banco de Miro, o sea, que son los que están canalizando eso. No cualquier banco debe dedicarse a esto porque es una infraestructura y una parte operativa muy diferente al crédito empresarial y de grandes compañías como tú lo definiste. Y solo quiero llegar a una observación que ya no tiene nada que ver con esto, sino con lo que debería ser un presidente sentado en el próximo periodo. ¿No crees que es el momento de llegar a un presupuesto base cero para poder ordenar y pedir rendición de cuentas de todo aquel dinero que se entrega alegremente porque así lo dice la Constitución o porque así lo dice cualquier ley y no dan cuentas de lo que reciben y el desperdicio y despilfarro dividido y atomizado en varias instituciones termina siendo el lugar por donde desfoga de manera arbitraria e inoperante el dinero que se necesita para otras cosas? Creo que es fundamental, es una gran solución un presupuesto base cero en donde haya que justificar los gastos y que se justifique además tener un criterio claro, criterio de priorización, priorizar los recursos estatales hacia salud, educación y seguridad. Segundo criterio claro, calidad, no solo es gastar más en esas áreas, es gastar mejor. Y el tercer criterio, transparencia. Entonces sí, necesitamos una reingeniería total del Estado, eliminar una infinidad de instituciones burocráticas inútiles. Yo tengo una lista de acá de más de 60 instituciones burocráticas inútiles que no le agregan valor al ciudadano, tienen que ser simplemente eliminadas. Y lo que sí le agrega valor al ciudadano tiene que ser mejorado en la calidad del gasto.
Correcto. Lo que es fundamental es que el gasto al final del día se ajuste al crecimiento en los ingresos, porque tenemos un gasto que sube año tras año. Hay que hacer una nueva reforma tributaria para financiar, y que lo único que hace es impulsar otro incremento de gasto y no termina nunca el ajuste. Llevamos 10 años de ajuste y este ajuste va a durar probablemente 1 o 2 décadas más, porque este proceso no termina nunca. Nuevas reformas tributarias, nuevo incremento de gasto, nueva reforma tributaria y así indefinidamente. Y el costo del ajuste es lento crecimiento económico, destrucción de bienestar para los Correcto, Alberto. Ajuste, Ramiro, y asuste. Así es, Ajuste como y debe. asuste, sí. De paso, a mi compañero Javier Segarra, que se integra a la mesa de diálogo y continúa con la entrevista, Alberto. Gracias, Ramiro. Buenos días a todos. Economista, ¿cómo le va? Usted en su canal de WhatsApp dijo lo siguiente: la economía no responde a deseos, sino a productividad, inversión y sostenibilidad. Es real eso. El tema es quién lo quiere hacer o cómo se lo debe hacer, porque ninguno de los candidatos ha dicho cómo resolver la situación económica. Sí, lamentablemente vimos en el debate, fue absolutamente triste ver cómo los políticos se quedaron en esas propuestas populistas. Un baratijo de ofertas. Reducciones de IVA, reducción de tarifas de servicios públicos, tasas de interés más bajas. ¿Quién da más? Eso era. Es la máxima expresión del populismo. Nunca nos mencionaron cómo iban a financiar esas reducciones de tarifas, cómo era sostenible, cómo iban a impulsar la generación de riqueza. Esa no es una preocupación. Cómo impulsar la inversión privada, la inversión productiva. Es algo que nos quedó pendiente. Entonces, lamentablemente, seguimos en una política del cortoplacismo y del populismo. Apagar incendios y de dar beneficios, hablar solo de beneficios y no preocuparse que al final del día el bienestar en una sociedad y de los ciudadanos depende de la capacidad de producir. Y eso se logra mejorando el entorno para invertir, que el país sea más atractivo para inversión productiva, inversión privada. Y eso va a generar más producción, más empleo y más bienestar en los ciudadanos. Y nadie dijo cómo puede o se debe de reducir el tamaño del Estado, que ese es el problema, por lo que usted señala. El tamaño del Estado sigue creciendo, entonces como no hay plata, clava impuestos. Sí, lamentablemente los cambios estructurales, es decir, los cambios de fondo, ni se mencionaron, muy pocos se mencionaron. La mayoría es un tema de corto plazo, el cortoplacismo, el administrar, pensar que es suficiente con tener un buen administrador. No necesitamos de un administrador, necesitamos de un estadista que cambie las reglas del juego, que se dé cuenta que necesitamos hacer estos cambios estructurales para que el país sea competitivo y para que tenga seguridad jurídica, para que sea atractivo para invertir. Eso es lo que cambia los resultados. Si solo tenemos un buen administrador, pero seguimos aplicando las mismas reglas, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Tenemos que cambiar de estrategia. Y esos cambios estructurales, lamentablemente, hubo muy poco de eso. Uno de esos cambios estructurales es precisamente limitar la expansión del gasto a los ingresos. Si es que los ingresos fiscales no están subiendo, el gasto no puede tampoco subir. Necesita limitarse para que el déficit no sea la constante y para que el ajuste fiscal no sea la constante, como hemos vivido hasta ahora. 10 años de ajuste en donde sigue subiendo el gasto imparable y el déficit se mantiene, y por eso impulsa a nuevas medidas de ajuste que siguen quitándole dinamismo a la economía. Es increíble. Economista, gracias de mi parte. Sí, hoy, Alberto, y para concluir, tengo un mensaje de Damián Velasco que lo saluda y saluda a la audiencia y al panel y dice: ¿es trascendental el arbitraje internacional? Pregunta brevemente, Alberto. Saludos a Damián, y es muy importante el arbitraje internacional porque es un mecanismo para solucionar el que no haya confianza en la justicia local. Sí, ¿por qué países desarrollados no usan arbitrajes internacionales? Porque tienen justicias independientes, porque tienen una justicia en la que se confía. Entonces, en esos casos no es necesario el arbitraje. En el caso ecuatoriano tenemos una justicia que no es independiente, a la que le meten la mano los políticos y con orgullo nos cuentan que le han metido la mano. Eso genera incertidumbre. Entonces, el arbitraje internacional es un mecanismo para sustituir a esa justicia en la que no confiamos ni siquiera los mismos ecuatorianos. Gracias, Alberto, muy amable. Con ello, despidiendo a Alberto Acosta, vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. Muchas gracias, Alberto Acosta, por la amabilidad. Buenos días. Sí. Atención, amantes del shopping, el Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias en moda y las innovaciones tecnológicas más recientes.